una decisión trascendental. Entre los sucesos decisivos en la vida de María Mazzarello, uno de ellos marcó claramente un antes y un después: la enfermedad del tifus. Era el año 1860. Maín tenía 22 años y gozaba de una salud excelente, pero una terrible epidemia asoló Mornés, dejando un rastro de miedo y muerte en el pueblo y afectando a Maín de una forma irreversible. El hecho de que Maín contrajese el tifus ha sido analizado y comentado ampliamente, tanto por la actitud edificante que mantuvo durante el largo y duro proceso de la enfermedad, que estuvo a punto de costarle la vida, como por las importantes repercusiones que tuvo para su futuro. Sin embargo, en estas líneas vamos a poner el acento en el por qué se llegó a esta situación. En su caso, el contagio no fue una cuestión de azar o mala suerte, sino la consecuencia, muy previsible por otra parte, de una decisión que ella tomó. Estos fueron los hechos objetivos. Unos parientes de los Mazzarello se habían contagiado de tifus. La familia al completo estaba desamparada y no tenían a nadie que les cuidase. Don Pestarino, el párroco del pueblo y a su vez director espiritual de la joven Maín, pidió a José Mazzarello que permitiera a su hija ir a cuidar a sus parientes enfermos. El padre, muy asustado y presionado también por la madre que estaba angustiada, se resistía a dar su consentimiento, pero ante la insistencia del sacerdote, accedió finalmente a que fuera su hija la que tomara la decisión. Cuando Maín fue consultada, dijo que sí a don Pestarino. «Si usted quiere, yo voy», fue su respuesta, tras unos instantes de duda y vacilación. Reflexionando sobre estos sucesos, llaman la atención varios aspectos. Aun conociendo que las mujeres, en el contexto contemporáneo y social en el que vivía Maín, no tomaban decisiones relevantes para su vida, resulta llamativo que don Pestarino, sin comentarlo previamente con ella, decidiera pedir permiso directamente a su padre, dando por supuesto que la joven diría que sí. Es de suponer que el sacerdote, que la conocía desde niña, confiaba plenamente en su generosidad y valentía y, desde luego, sabía la determinación y el empeño con el que trataba de vivir su seguimiento a Jesús, pues Maín era un referente en la Asociación de las Hijas de la Inmaculada de la que formaba parte y que él mismo dirigía. En ningún caso se trataba, pues, de obviar su voluntad. No cabe pensar que a nadie se le pueda obligar a la bondad y al sacrificio. Lo que resulta evidente es que se anticipó a la respuesta que él estaba seguro de conocer de antemano. Tal y como se cuentan los hechos, da la impresión de que Maín actúa por obediencia a don Pestarino. Pero conociendo un poco la trayectoria de Maín hasta entonces, resulta evidente que no era precisamente Maín persona inclinada a la sumisión y a la obediencia ciega. Era, sin embargo, muy inteligente y reconocía en don Pestarino al mediador que Dios había puesto en su camino para ayudarla a alcanzar la mejor versión de sí misma. Así que es fácil de suponer que la respuesta de Maín estuvo motivada por la confianza que ella tenía en que lo que le proponía el sacerdote era la voluntad de Dios. Fue un sí, no a don Pestarino, sino a Jesús, a quien ella estaba empeñada en seguir los pasos. Parece ser que Maín tuvo unos instantes de duda antes de dar la respuesta, lo cual se interpreta como un momento de debilidad totalmente comprensible, según opinan algunos comentaristas de su biografía, ya que ella no había nacido santa, dicen. Sin embargo, estar asustada, vacilar, no deja de ser también la prueba de que era una persona lúcida y consciente del riesgo que estaba a punto de asumir. Sabía que se jugaba la vida y de hecho tuvo la premonición de que se contagiaría. Pero aún así decidió cuidar de sus parientes. Ella, que simplemente habría podido argumentar que sus padres la necesitaban en casa para eludir el peligro, entendió que se le presentaba la ocasión de ser consecuente con lo que creía y con lo que quería vivir, de dar un paso quizás definitivo en su compromiso con Jesús y con el Evangelio. En este punto podríamos preguntarnos,
¿Y si hubiera dicho que no? ¿Quién se habría sentido defraudado si la respuesta de Maín hubiera sido otra? Ciertamente no Dios Padre, el de la parábola del Hijo Pródigo, el que espera pacientemente, el que nos hizo libres, el de las segundas oportunidades. Tampoco sus padres, que seguro se habrían quedado muy aliviados. En todo caso, es posible que don Pestarino sí se hubiera sentido decepcionado, porque esperaba mucho de la joven a la que llevaba siguiendo espiritualmente desde niña. Pero además, quien seguramente nunca se habría perdonado habría sido ella. Tal y como era de exigente consigo misma, es fácil pensar que se reprocharía haber traicionado sus ideales y su sueño de hacerse santa, y haber perdido la ocasión de entregar su vida siguiendo los pasos de Jesús. Por tanto, para concluir con esta reflexión sobre una decisión tan trascendental, podemos subrayar que fue tomada libre y conscientemente por Maín. Fue una decisión valiente, generosa y arriesgada que ella adoptó sin necesidad de que otros la convencieran y de la que ella asumió las consecuencias sin culpar nunca a nadie. Por el contrario, daba gracias a Dios cada día por haberle permitido sobrevivir, dándole la oportunidad de seguir trabajando por el reino.